Apartado 4. Ahora la imagen de los hechos tiende a descomponerse como en un caleidoscopio enloquecido. Las cosas importantes empiezan a ocurrir contemporánea y paralelamente en muchos lados distintos. Para no perderse es necesario tener en cuenta que en esos días caóticos todos, en ambos bandos, fueron francotiradores. Casi nadie se ajustó a un plan y ni siquiera trató de ser coherente con una línea de acción. La falta de una información clara contribuyó a complicarlo todo. La oposición, por ejemplo, tardó 2 días, 2 preciosos e irrecuperables días, en entender que Ábalos no era un instrumento de Perón. Campo de Mayo, que había llevado adelante el proceso con una decisión inconmovible, dejó que se produjeran las más gruesas evidencias de una reacción favorable a Perón sin admitir su gravedad. Quien pretenda dar un sentido lógico a los hechos que corren entre el 10 y el 19 de octubre perderá el tiempo. Prejuicios, fobias, odios irracionales, terquedades asombrosas y una ineptitud increíble nutren los actos de los opositores. Torpeza y derrotismo connotan la actuación de los amigos de Perón, salvo unos pocos. El único elemento que actúa con lógica, con decisión y con una intuición admirables es el pueblo. La presencia popular al final de estas jornadas es lo único que salva y otorga categoría histórica a este mísero proceso, que el martes 9 a la noche se iniciaba en un inquietante estado de fluidez. Esa noche, los jefes y oficiales de Campo de Mayo visitaban a Farrell para reiterarle su adhesión y pedirle que designara a Ábalos como ministro de Guerra. No sin razón, al llegar ese día de Montevideo, San Martino y Palacios, este había pasado al Uruguay después del conato de Rawson y volvía ahora con los lauros del nuevo exilio, declaraban: continúa el mismo elenco gubernativo. Al otro día, por la mañana, se aceptaba la renuncia de Perón agradeciéndosele los servicios prestados y se nombraba ministro de Guerra en su reemplazo al jefe de Campo de Mayo. El miércoles 10 fue una jornada de expectativa, ambigua y tironeada. Los diarios de la mañana informaban escuetamente de la renuncia de Perón, reproduciendo sin mayores comentarios el comunicado leído por Quijano. No había más detalles y tanto la Nación como la prensa exudaban desconfianza. No era para menos porque la noche anterior el propio Quijano había prohibido la salida de noticias gráficas, La Razón y 9 diarios más, y toda la información era la oficial, es decir, la que sostenía la tesis del espontáneo renunciamiento de Perón. En realidad, el candidato de Farrell para ocupar el Ministerio de Guerra era el general Humberto Sosa Molina. El presidente intentó convencer a sus visitantes de que era el nombre más viable en la generalidad de las guarniciones, pero ellos insistieron en Ábalos. Momentos antes, todo el ministerio, de bastante mala gana, había ofrecido su renuncia. En el transcurso de la jornada, mientras los grupos opositores empezaban a reconstituirse lentamente en diversas reuniones, se conocieron los nombramientos del nuevo secretario de Aeronáutica y de los titulares de la policía. El flamante jefe de la repartición, coronel Aristóbulo Mittelbach, era amigo de Perón y hombre de confianza del presidente. ¿Estás disfrutando este texto? Si te emocionó, te hizo pensar o te despertó alguna pregunta, ayúdame a seguir compartiendo la historia argentina. Suscríbete al canal y regálame un like. Es chiquito para vos, pero enorme para mí. Mil gracias. Para tranquilizar a los gremios, donde se ha percibido inquietud. Efectivamente, la había. Algunos dirigentes sindicales convocaron en la noche anterior a una reunión informal para considerar los hechos. Unos 70 dirigentes se reunieron en Quilmes y resolvieron designar a los mismos promotores para que se pusieran en contacto con Perón y le expresaran su solidaridad. El miércoles por la mañana, la delegación buscó al coronel sin hallarlo, hasta que al mediodía lo encontraron en su casa. Solveira Casares, presente en esa reunión, recuerda todavía la vehemencia con que los dirigentes obreros se dirigieron a Perón. Usted ya ha cumplido con el ejército. Ahora ya es nuestro. Usted es nuestro líder, le decían.
Allí surgió la idea de que Perón se despidiera formalmente de los obreros en la Secretaría de Trabajo. Dentro de la tesis que estaba difundiendo el gobierno, era perfectamente lógico que Perón se alejara con todos los honores del organismo que había creado. Mercante obvió a través de Quijano algunos problemas y consiguió que se instalaran altoparlantes y se difundiera el acto a través de la red oficial de broadcastings. En las primeras horas de la tarde, empezó a anunciarse por radio que a las 19 se realizaría el acto frente al edificio de la Secretaría. Cuando Perón apareció en un palco apresuradamente montado sobre la calle Perú, una compacta multitud llenaba toda la cuadra desde Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen, hasta Julio A. Roca, rebasando ambos límites. Serían unos 70.000, desbordantes de fervor, que coreaban gritos como Perón presidente y 1.000.000 de votos. Solo una eficaz organización y una amplia receptividad podían haber congregado en tan pocas horas un público como ese. Perón se había despedido, momentos antes, del personal de la Secretaría. Muchos le habían manifestado su intención de renunciar, pero él les pidió que permanecieran en sus puestos. Sus palabras, aparentemente sus palabras póstumas, fueron admirablemente seleccionadas. El hombre, que la noche anterior aparecía triste y desganado, en presencia de la multitud, había crecido y cobrado lucidez. No fue el suyo un discurso beligerante ni aludió al origen de su alejamiento. Tácitamente se amparó en la explicación dada por Quijano. Después de las palabras iniciales, manifestó su fe en la permanencia de la obra social de la Revolución. La obra social cumplida es de una consistencia tan firme que no cederá ante nada y la aprecian, no los que la denigran, sino los obreros que la sienten. Esta obra social, que solo los trabajadores la aprecian en su verdadero valor, debe ser también defendida por ellos en todos los terrenos. Reseñó luego la labor cumplida y anunció que dejaba firmados 2 decretos. Uno sobre asociaciones profesionales, lo más avanzado que existe en esta materia, aseguró, y otro referente al aumento de sueldos y salarios, implantación del salario móvil, vital y básico y la participación en las ganancias, que beneficiaría a todos los trabajadores argentinos. Después de semejante anuncio, Perón expresó algo cuya intención no parecía muy clara. Y ahora, como ciudadano, al alejarme de la función pública, al dejar esta casa que para mí tiene tan gratos recuerdos, deseo manifestar una vez más la firmeza de mi fe en una democracia perfecta, tal como la entendemos aquí. Dentro de esa fe democrática, fijamos nuestra posición incorruptible e indomable frente a la oligarquía. Pensamos que los trabajadores deben confiar en sí mismos y recordar que la emancipación de la clase obrera está en el propio obrero. Estamos empeñados en una batalla que ganaremos porque el mundo marcha en esa dirección. Hay que tener fe en esa lucha y en ese futuro. Venceremos en 1 año o venceremos en 10, pero venceremos. En esta obra, para mí sagrada, me pongo desde hoy al servicio del pueblo. Y así como estoy dispuesto a servirlo con todas mis energías, juro que jamás he de servirme de él para otra cosa que no sea su propio bien. Y si algún día, para despertar esa fe, ello es necesario, me incorporaré a un sindicato y lucharé desde abajo. Las palabras de Perón llevaron la efervescencia al máximo. Nadie entendía bien por qué esa lucha podía durar 10 años, pero indudablemente todos sentían que Perón estaba ahora mucho más cerca de ellos que antes. Dijo algunos párrafos más pidiendo tranquilidad y calma, repitiendo la consigna de casa al trabajo y del trabajo a casa. Hizo una frase efectista. Pido orden para que sigamos adelante en nuestra marcha triunfal, pero si es necesario, algún día pediré guerra. Y luego se le mezcló la letra de un bolero en la despedida. No voy a decirles adiós, les digo Nastigni hasta siempre, porque de ahora en adelante estaré entre ustedes más cerca que nunca. Y lleven finalmente esta recomendación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Únanse y defiéndanla, porque es la obra de ustedes y es la obra nuestra. La explosión de entusiasmo fue memorable. La desconcentración fue larga y gritada, pero tranquila. Esta vez fueron los democráticos quienes agredieron a los manifestantes. Un antiperonista desaforado disparó algunos tiros contra los que se retiraban en la esquina de Callao y Lavalle,
Y frente a la casa de Perón también hubo un par de disparos contra un grupo que estaba allí vivando al coronel. Mientras Perón se despedía así de los trabajadores a no mucha distancia en el Departamento Central de Policía, se efectuaba otra ceremonia de adiós. Velasco y Molina se alejaban formalmente de sus cargos. El ex jefe arengó a la tropa, la felicitó por su comportamiento en los últimos hechos y manifestó que se iba orgulloso de ellos. Cuando terminó, algo insólito ocurrió en las filas de uniformados parados en posición de firmes. Se escucharon gritos. ¡Viva Perón! Y también aplausos al jefe que se iba. Es que Velasco dejaba la policía, pero el espíritu que le había insuflado habría de persistir. Los agentes de seguridad, en su gran mayoría, se sentían identificados con Perón. Durante los últimos meses se les habían elevado los sueldos, mejorado las condiciones de trabajo y provisto de nuevos elementos. Además, la policía había expuesto el cuero en las algaradas callejeras, gozado de amplia libertad para la represión y sentido físicamente el odio y el desprecio de los sectores opositores, especialmente de los estudiantes. En octubre de 1945, la policía no era solo una institución armada del Estado, sino un cuerpo políticamente homogéneo, movido por sólidas motivaciones, que seguramente se robustecieron cuando, terminado el acto, el propio Perón, acompañado de Mercante, concurrió al departamento para saludar al íntimo amigo que había caído a su lado. En suma, si el día anterior había marcado la derrota de Perón, el miércoles 10 fue una jornada que arrimó puntos a sus barajas. No se había desmentido la tesis oficial del renunciamiento. La Época tituló su primera página así: La renuncia del coronel Perón emociona hondamente al pueblo, y también en la primera hoja comentó la dimisión como gesto magnífico. Pero algo mucho más importante había ocurrido ese día. En unas pocas horas había conseguido reunir un respetable número de obreros a los que había dejado su mensaje, transmitido a todo el país a través de la red oficial de broadcastings. La derrota de la víspera se había compensado en una medida bastante satisfactoria. Pero no era Perón el único que lo advertía. En Campo de Mayo también se escuchaba radio. Cuando en la guarnición se difundió el discurso de Perón ante la Secretaría de Trabajo, el disgusto reemplazó de nuevo la euforia que había reinado hasta entonces. Que Quijano presentara la defenestración como un espontáneo renunciamiento había sido chocante, pero en última instancia se podía explicar como una maniobra para hacer menos brusca la transición. Pero que al día siguiente de su expulsión, Perón dispusiera de la red oficial de broadcastings como si nada hubiera pasado, era algo ya inadmisible. Los hechos parecían dar la razón a los comentarios radiales en castellano difundidos desde Nueva York, que presentaban los últimos sucesos argentinos como una burda maniobra consumada entre Perón y su incondicional Ábalos. Los jefes y oficiales que se habían jugado en el operativo de liquidación de Perón estaban furiosos. Y no eran los únicos. 2 ómnibus y unos 30 automóviles que conducían alumnos de la Escuela Superior de Guerra llegaron a Campo de Mayo casi sobre la medianoche. Algunos de esos oficiales eran los que en la mañana del día anterior habían planeado hacerle a Perón un barrancayaco en la sede del Instituto Militar. El subdirector de la escuela habló con Ábalos en presencia de todos para significarle la urgencia de detener a Perón. Fue una reunión tormentosa y el flamante ministro de Guerra debió imponerse a gritos en varias oportunidades. Aseguró que al día siguiente, al hacerse cargo del Ministerio de Guerra, todo cambiaría. En pocas horas, el panorama quedaría definitivamente aclarado. ¿Y Quijano? ¿Y los otros ministros? Ya habían ofrecido sus renuncias. En cuanto apareciera el decreto de convocatoria a elecciones, se aceptarían las dimisiones y habría de constituirse un nuevo gabinete, de probada afiliación democrática. Y Perón estaba terminado. El de la tarde había sido su acto póstumo. Mañana pediría a Farrell que lo hiciera detener para que no se anduviera haciendo el loco. ¿Y los amigos de Perón distribuidos en las guarniciones de la capital, en la Secretaría de Trabajo, en las intervenciones federales? Todo se iría cambiando en su momento, pero tranquilo, sin impaciencia.
Y en efecto, algo diferente se percibió en la cargada atmósfera política cuando al otro día, jueves 11, Ábalos, ya en posesión de su cargo, dijo estas palabras a los periodistas. Desde este momento ha cambiado la política del país. No hay candidaturas oficiales. Y todavía esa noche, noche sin diarios opositores porque no aparecieron La Razón ni Noticias Gráficas ni por supuesto Crítica, clausurada desde el 4, la declaración de Ábalos se amplió a través de un comunicado de la presidencia. Afirmaba que durante las consultas realizadas el 9 de octubre por el primer magistrado con los jefes y oficiales de Campo de Mayo, que culminaron con la renuncia del señor coronel Perón, aquellos reiteraron su anhelo de que el futuro gobierno sea la expresión auténtica de la voluntad popular, oponiéndose en tal sentido a toda candidatura que no surja de aquella voluntad, con el vivo deseo de que se evite en absoluto toda insinuación o sugestión oficial. De modo que las historias de Quijano sobre renunciamientos y compromisos eran desmentidas por el mismo gobierno. Así que la dimisión de Perón había sido la culminación de un proceso militar. Pero todavía vino una confirmación más. Minutos después, apenas pasada la medianoche, cuando empezaba la fecha clave del 12 de octubre. Apareció el decreto que obsesionaba a la oposición desde meses atrás, convocando al pueblo a elecciones generales para elegir presidente y vicepresidente de la nación, gobernadores de provincia y legisladores nacionales y provinciales para el 7 de abril de 1946. Quijano había firmado el decreto como último acto de su gestión, acompañándolo de un mensaje en el que afirmaba la necesidad de que el voto tenga un sentido económico y social para que solo surjan de las urnas los hombres capaces y honestos que merecen la confianza de la República. Pero entre el juramento de Ábalos por la mañana y la aparición del decreto de convocatoria a medianoche, habían seguido sucediendo cosas importantes. Los opositores empezaban a percibir que, después de todo, este había sido realmente un golpe de Estado. A mediodía el ministro Antille, después de entrevistar a Farrell, reconocía que algunos colegas habían presentado sus renuncias. Se abría la posibilidad de una acefalía, de una vacancia de poder que era urgente aprovechar. Los dirigentes que una semana antes languidecían en la cárcel ahora disponían de un ancho campo de maniobras. Pero eso sí, que fueran urgentes y decisivas. Ellos recién se estaban apercibiendo de que tenían el poder al alcance de la mano. Esa noche, el suntuoso edificio del Círculo Militar sobre Plaza San Martín se convirtió en sede de una tumultuosa reunión castrense. Casi 300 oficiales de todos los grados, incluyendo una veintena de marinos, se reunieron para resolver si volteaban a Farrell, si lo mantenían obligándolo a cambiar de gabinete o si se entregaba el poder a la corte. Hubo un caótico debate. En algún momento se proclamó la necesidad de matar a Perón. La llegada de Palacios interrumpió por un momento la asamblea. El líder socialista expresó que debía entregarse el poder a la corte. Finalmente, se resolvió de manera bastante confusa enviar una delegación para conversar con Ábalos. Expresión de la desorientación reinante, los enviados debían pedir el levantamiento del estado de sitio, la inmediata convocatoria a elecciones. En momentos que finalizaba la asamblea, se difundía por todas las radios el decreto de convocatoria y la detención y procesamiento de Perón. Lo curioso es que la delegación no llevaba una opinión unificada. Los marinos opinaban que debía entregarse el gobierno a la corte y los militares postulaban el mantenimiento de Farrell. Todos coincidían, en cambio, en la necesidad de despedir al gabinete y designar nuevos ministros civiles. La comisión trató de comunicarse con Ábalos, pero el ministro les rogó que postergaran la entrevista para la mañana siguiente. Hacía 3 días que no dormía. Pero no era la del Círculo Militar la única reunión importante de esa noche. La Junta de Coordinación Democrática y una cantidad de personajes que la rodeaban también estaba analizando febrilmente el panorama político. Los últimos hechos empezaban a convencerlos de que acaso, después de todo, se estaba produciendo un tournant total de la situación.
Crecía ahora la osadía opositora y estaban resueltos a jugar al todo o nada. Con Farrell nada, el gobierno a la corte. Pero si como consigna de lucha lo del gobierno a la corte no era mala, como táctica política era pésima. Tratar de imponer esa solución era utópico. Ni el ejército podía aceptar esa vergonzosa confesión de su fracaso, ni la oposición disponía de poder para implementarla. Además, si Campo de Mayo era el ejecutor del golpe de Estado, ¿por qué debía abandonar su prosecución a una institución ajena? Por otra parte, la Corte no inspiraba confianza a vastos sectores de la oposición, como el radicalismo intransigente. Así lo habría de decir Luis de Lepiane en la Casa Radical días más tarde, acusando al alto tribunal de haber convalidado todos los actos antipopulares de los últimos 15 años. Más aún, para los sectores obreros, un gobierno ejercido por la Corte era una directa provocación. Se trataba del mismo tribunal que se había negado a tomar juramento a los jueces laborales y cuya opinión negativa sobre una serie de decretos de sentido social era bien conocida. Una objeción más. El presidente de la Corte puede hacerse cargo del gobierno en determinadas circunstancias al solo efecto de convocar a elecciones dentro de los próximos 30 días. En este caso, las elecciones ya estaban convocadas, de modo que carecía de objeto su gestión. Y todavía una objeción de carácter práctico. El presidente de la Corte era un respetable magistrado judicial que nada sabía de política y cuya vida había transcurrido entre libros y dictámenes. No era difícil suponer que caería rápidamente en manos de la gente que constituía su círculo habitual, representativa de lo más reaccionario del país. ¿Sería capaz ese jurisperito de instrumentar el complejo y delicado proceso de la normalización constitucional en un país que estaba a punto de arder por los 4 costados? Pero ningún argumento convencía a la Junta de Coordinación Democrática, convertida de hecho en representante de los partidos tradicionales. Obnubilados por el resentimiento antimilitarista y el temor instintivo a la presencia popular, esos aprendices de políticos o apolíticos declarados se movían en un mundo nutrido por sus propias certezas que nada tenían que ver con la realidad. Lo peor era que esos profesores universitarios, esos juristas, esos profesionales cuyos nombres aparecían en aquellos días como voceros de la mitad del país, eran manejados por personajes como Federico Pinedo o Antonio Santamarina, duchos en trapicheos de minorías pero totalmente ineptos para conducir la política de masas. O por Victorio Codovilla, que conocía la técnica de la lucha entre sectas, pero cuya carrera burocrática en el comunismo local era una ejemplar antología de equivocaciones. Ninguno de estos personajes entendía nada del nuevo país y fatalmente tenían que errar. El análisis retrospectivo hace que nos parezca increíble un error tan grueso como el que cometieron los dirigentes opositores. Esos hombres, formados en su mayoría en la dúctil escuela negociadora del conservadurismo, se tornaron rígidos justamente cuando debían ser flexibles, se llenaron de retórica cuando debían ser prácticos, desbordaron de odio y desconfianza cuando debían acortar distancias con el ejército. Actuaron instintivamente, no racionalmente, llevados por prejuicios y fobias en el preciso instante en que debían obrar con frialdad y decisión. Les faltó, es cierto, una cabeza conductora. Si hubiera estado Braden en Buenos Aires, el proceso hubiera seguido secuencias muy diferentes, pues a la luz de los hechos, resulta evidente que lo único que debía hacerse era tomar todo el poder posible con quien fuera y en cualquier condición. ¿Para qué perder tiempo debatiendo si debía o no quedar Farrell? ¿Para qué crear la posibilidad de un peligroso vacío de poder? Farrell haría lo que se le mandara, una vez que estuviera rodeado por un gabinete homogéneo y decidido. Había que no perder un minuto en ese problema menor, facilitarle a Ábalos la formación de un gabinete con militares democráticos y pedir, a lo más, el Ministerio del Interior para una figura civil que fuera potable a todos los sectores. Que lo sabía, porque en el mercado político argentino abundan las figuras apolíticas dispuestas a sacrificarse por el país en los momentos de confusión. Y sobre todo, no tocar a Perón.
Neutralizarlo, silenciarlo, desmontar el aparato que había montado, pero nunca convertirlo en mártir. Negociar con los sindicatos sin hostilizarlos, presionar a los patronos, que ya querían ver derogadas todas las iniciativas sociales promovidas por Perón, para que comprendieran que la nueva legislación era irreversible y abrir rápidamente la carrera electoral para que el país empezara a distraerse. Eso era, básicamente, lo que exigía el momento político y social que se vivía en octubre del 45. Y fundamentalmente era indispensable rodear este operativo de un espíritu generoso, cegando todo cuanto fuera expresión de ese estilo político y vital que 10 años más tarde se llamaría gorilismo. Pero los dirigentes democráticos de 1945 estaban incapacitados para llevar adelante una política como esta. Condicionados por sus intereses, sus emociones y sus agravios, algunos de ellos relativamente justificados, querían jugar al todo o nada, sin advertir que ni siquiera participaban reglamentariamente en el juego, que eran colados cuyo ingreso a la rueda dependía de la buena voluntad de los jugadores. Y los jugadores reales, el gobierno y el ejército, ¿cómo podrían admitir a quienes llegaban proponiendo arrasarlos y humillarlos? Esta crónica no puede clausurarse sin registrar un hecho que en ese momento pasó casi inadvertido: la llegada a Buenos Aires, al filo de la medianoche del jueves 10 de octubre, de un hombre que se dirigió silenciosamente a una casa situada a menos de 100 metros del departamento donde Perón, casi solo, se hundía nuevamente en la depresión y el pesimismo. Ese hombre era Amadeo Sabatini, que viajaba desde Villa María, llamado por Ábalos. Dentro de la creciente confusión que comenzaba a desatarse, ese vozarrón saludable que viene de la plebe, como lo calificara Deodoro Roca años atrás, podía ser el que indicara la solución viable. El Tanito de Villa María. Es obviamente simbólico el hecho de que aquella noche Perón y Sabatini estuvieran tan cercanos físicamente, el primero en su departamento, este en la casa de su hija, pero en absoluta ignorancia el uno del otro. Sus caminos, que en algún momento se habían cruzado, ahora se alejaban definitivamente. Perón sabía muy bien dónde estaba su enemigo, cuando horas después de su renuncia, barbotó su ira contra el dirigente cordobés. Nunca le habían preocupado mucho esos figurones de los partidos políticos, carcamanes que jamás podrían convocar el fervor popular. Le preocupaba, en cambio, Amadeo Sabatini, un líder con real prestigio en todo el país, el único que podía medírsele en una confrontación electoral. Lo había cortejado, le había enviado señales amistosas y todo había sido en vano. La indecisión de Perón, esa larga demora en el poder que terminó por desgastarlo, se debía básicamente a su esperanza de llegar a un acuerdo con Sabatini. Si su amigo Sabatini hubiera aceptado, hace tiempo hubiéramos largado la carrera, le dijo Teisair a un amigo del dirigente intransigente a principios de 1945. Pero Sabatini se sentía fuerte. Si Perón era desplazado del poder y se lograba que el gobierno observara un cierto fair play, ¿quién podría arrebatarle la candidatura presidencial del radicalismo? Sabatini admitía la coordinación de esfuerzos con los restantes partidos al solo efecto de conseguir una apertura electoral sin continuismo ni presiones, o sea, al solo efecto de liquidar la influencia de Perón. Una vez desaparecido el candidato oficial, carecía de sentido cualquier forma de unión democrática. Cada fuerza iría a las elecciones con su propio caudal y allí se verían las realidades. Y en el paso de la vigencia popular, la realidad era él. Por eso Sabatini alentó indirectamente a Ábalos, y hasta es posible que, tal como lo acusaba Perón, le hubiera insinuado la posibilidad de integrar una eventual fórmula. El binomio Sabatini-Ábalos sería, desaparecido Perón, la fórmula integradora del ala popular del radicalismo, con el ejército recuperado para la democracia. El otro sector radical, el alvearista, podía irse a buscar suerte en la alianza con socialistas, comunistas y conservadores. No era necesario ser muy sagaz para adivinar el resultado de una confrontación planteada en esos términos. Parece comprobado que Sabatini adquirió tácitamente el compromiso de rodear al gobierno de facto con radicales intachables de origen irigoyenista.
en la eventualidad de que Perón fuera desplazado y se abriera la posibilidad de comicios libres, sin candidaturas oficiales. Y a eso llegaba don Amadeo, el único dirigente opositor que en ese momento entendía al país, en esa noche cuyo caleidoscopio reflejaba al gobierno en desbande, la oposición entregada al placer de los juegos verbales y las Fuerzas Armadas debatidas en una confusión suma.